Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, primero que nada explicar por qué estamos acá ahorita este tiempo. Tuvimos un problema con la transmisión esta mañana. La reunión fue normal, pero debido a causas de que no servía el Wi-Fi y diversas causas después con el equipo, no pudimos transmitirlo. Entonces, queremos hacerlo ahora. Quería hacerlo antes de que acabe el día. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día es un día importante. Porque hoy día estamos recordando la Pascua y es demasiado significativo el día de la resurrección. El tema era sobre esto y bueno, entonces queremos compartir de esto. Estamos en nuestra serie de Marcos 14, del 12 al 25. Y bueno, les agradecemos a todos los que se van a conectar. Muy probable van a verlo la mayor parte mañana, pero queríamos que sea hoy, ¿no? Entonces, quiero animarles por favor a que puedan abrir sus Biblias en Marcos 14. Vamos a leer desde el 12 al 25. Vamos a leer, vamos a tener un tiempo de oración y después vamos a ir con la explicación. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron, perdón, en la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, y gracias por la Pascua. Gracias por mandar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos a poder entender el significado de la Pascua y a poder entender cuán importante es para nuestras vidas que Jesucristo se haya hecho hombre, haya vivido una vida perfecta, haya muerto por nuestros pecados, pero haya resucitado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, realmente quisiera que todos tengamos en nuestra mente lo importante que es este día. Y este mensaje lo hemos llamado Cristo, el centro de la nueva Pascua. Quisiera empezar contando una anécdota. Es algo que sucedió con mi hijita acá durante la cuarentena. A ella le ha comenzado a gustar mucho armar bloques. Ella tiene una especie de bloques similares a los del Lego, pero más grandes. Entonces, a ella le gusta armar su casa, comienza armando la base, va por el segundo piso, a veces le pone una piscina a un costado,
le quiere poner un segundo piso y trata de utilizar las piezas que tiene para realmente tener una estructura buena y que le guste a ella, ¿no? Entonces, pero no fue siempre así. Cuando ella comenzó siempre tuvo la idea de construir una casa. Es lo que siempre le ha gustado más, ¿no? Y ella comenzaba a construir su casa, pero muchas veces no tenía la base suficiente para hacer todo lo que ella tenía en mente. Ella trataba de subir y después cuando ya llegaba al segundo piso, comenzaba a desnivelarse por este lado, a desnivelarse por el otro y tenía problemas para que tenga la estructura que ella quería. Entonces en eso sucede que durante la cuarentena, que tuvimos mucho tiempo para poder enseñarle la necesidad de armar una buena base, una buena estructura, para que pueda sostener todo el edificio, todo lo que ella quería construir. Ahora, eso no está muy lejos de lo que se hace en construcción. Cuando uno hace una construcción, no es necesario ser un arquitecto que ha estudiado un montón para saber que si un, perdón, si un edificio no tiene buenos cimientos, entonces se va a caer. Entonces, eso es, ese hecho, eso de que se necesita cimientos para poder construir, es algo que todos sabemos. Si no tiene unos buenos cimientos, en realidad todo se puede desmoronar. Y cuando vemos este principio también se aplica a lo que vamos a ver hoy día. Necesitamos de Cristo. Necesitamos como Él, que es nuestra base para poder construir. Vamos a ver cómo en la vida real también necesitamos de buenos cimientos. Y algo que les quiero decir es importante entender que si Cristo no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, sería imposible llegar al Padre. El festejo de la Pascua de Jesús da origen a la nueva Pascua que a su vez nos lleva al nuevo pacto. Esta noche vamos a ver cómo Cristo fue el que cambió toda la Pascua y fue su muerte y su resurrección la que inauguró la nueva Pascua. Para esto vamos a ver el punto número 1, la preparación de la tradicional Pascua. Ya. Estamos en la serie de Marcos. Como hemos podido ver en la anterior reunión, estábamos hablando cómo Judas ya estaba planificando el tema de poder, él estaba armando ya todo para entregar a Jesús. Él fue voluntariamente y anterior semana vimos cómo su codicia, la codicia que él tenía, lo llevó a eso. Entonces, ese es un punto importante para el día de hoy. También hemos visto a lo largo de todo Marcos que los fariseos, los escribas, realmente querían matarlo. Había una intención. Y es más, Jesús mismo ya lo había anunciado por 3 veces de que él iba a morir. A tal punto que sus apóstoles ya habían entendido, ya sabían que eso se venía. No era algo nuevo hablar de la muerte de Jesús. Entonces, todo eso nos lleva al texto de hoy día. Pero la celebración de la Pascua era algo importante para los judíos. No era una fecha normal. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, acá en Bolivia, nosotros festejamos el 6 de agosto como un día en el cual nos hemos consolidado como país. Para ellos, la Pascua era un día importante porque habían sido liberados por parte de Dios de los egipcios y habían podido salir para ir al desierto para eventualmente llegar a la tierra prometida. Entonces, era realmente una fiesta importante. Y lo fue porque Dios inclusive inauguró
la Pascua, el momento en el que Él los estaba liberando. Las recomendaciones y la forma en la que ellos iban a celebrar la Pascua se dieron ahí, justamente en Éxodo, que fue en el tiempo de Moisés, 1400 años antes de Cristo. O sea, ellos estaban celebrando esta fiesta ya por 1400 años. Y podemos ver todos los detalles de la misma en Éxodo 12. Entonces, algo que es importante entender es que cuando habla acá en la palabra de Dios, acabamos de leer que habla de la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta de 7 días. Duraba, ellos tenían un calendario que se llamaba en este específico mes de Nisan y duraba desde el 14 hasta el 21. Otro dato muy importante para entender, el día de los judíos no comenzaba en la mañana como de nosotros, sino comenzaba en la noche, al anochecer. Entonces, es decir, uno vive el día, llega la tarde y cuando está anocheciendo es que viene el otro día. Esa era la forma en la que ellos miraban los días. Esos dos datos nos van a servir para poder ver el texto con mayor claridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Verso 12, estamos en Marcos 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Es importante entender que ese día, en realidad es como que en la tarde, la mañana y tarde, ese día se preocupaban, día 14, para preparar la Pascua. Y cuando anochecía, que es decir, se volvía y se convertía en el día 15, ellos participaban de la Pascua. Para nosotros sería un mismo día, pero ellos medían el calendario y, bueno, sus días de diferente forma, ¿no? Entonces, ese día ellos hacen una pregunta. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? ¿No? Verso número 13 al 15, podemos leer que dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y decidle, ¿dónde entraré? Decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Entonces es importante ver cómo el Señor ya lo tenía todo preparado. Él ya había preparado todo para que ellos vayan y solamente hagan lo que tenían que hacer. Hay dos posturas al respecto. Cuando encaramos esta parte, hay dos posturas. Hay una postura que dice que Dios, en su soberanía, ya había hecho de forma soberana y divina que ellos puedan encontrar todo lo que aquí se menciona. Hay otra postura que dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén, Él había hecho arreglos. Cualquiera de las dos que pase, Dios lo tenía todo en control. Jesús lo tenía todo en control. Y ya les dijo exactamente qué es lo que ellos debían hacer. Y eso es lo que podemos ver en el verso 16. Porque en el verso 16 dice, fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces ellos simplemente reciben la instrucción, van y preparan la Pascua. Ese punto es importante entender. La soberanía de Dios es algo en lo que nosotros podemos pararnos. Porque el Señor ha hecho caminos y hace caminos para que nosotros podamos andar en ellos. Y podemos descansar en Él. Pero hay un punto más importante en todo esto. Y es que cuando ellos preparaban la Pascua, no solo implicaba el hecho de cocinar, sino ellos tenían que degollar al cordero, es decir, matarlo, para poder prepararlo. ¿Para qué? Para que puedan participar de la Pascua. Ese punto es muy importante, porque en ese momento se estaba recordando cómo la sangre de ese cordero en Éxodo había librado la vida
de los primogénitos de los israelitas. Si leemos la historia, así fue. Fue la sangre del cordero, cual estaban ellos participando para la Pascua, la que liberaba a los israelitas de morir como los egipcios se murieron. Ese día, del cual se recuerda en Éxodo, todos los hijos primogénitos de los egipcios murieron, pero no así los hijos de los israelitas. ¿Por qué? Porque la sangre de ese cordero, el cual preparaban, los había librado. ¿Qué similitud más grande? ¿Qué cosa más importante? Siempre que encontremos en la palabra de Dios que se habla de un cordero que tiene que morir para que alguien pueda vivir, nos tiene que llevar a Cristo. Y ese sacrificio, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, ese sacrificio es para ti también. Que si tú decides aceptar al Señor Jesús como tu Salvador, arrepentirte primeramente, aceptar al Señor como tu Salvador, se da la conversión, el Señor te justifica. Puedes ser libre de todos tus pecados y tienes vida eterna. Es importante entender los detalles. Cuando ellos preparaban la Pascua, estaban preparando la cena que ellos iban a participar, así como pronto veremos como el Cordero de Dios, Jesucristo, iba a ser preparado también. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús había previsto toda la preparación de la fiesta para que luego puedan participar de ella. Ahora veremos tanto la participación de la Pascua como la preparación de la nueva Pascua. Punto número 2. La traición de Jesús a Jesús. La traición a Jesús da inicio a la preparación de la nueva Pascua. Para eso vamos a entrar a los verso 17. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Entonces ese momento llegó el maestro. Cuando llegó la noche, se entiende muy bien. El Señor Jesús estaba en un momento crítico. Ya lo querían matar. Y él sabía que su muerte se venía. Pero él estaba en Jerusalén, donde realmente estaban los que querían matarlo. Si se recuerdan en Marcos mucho más atrás, ellos mandaban fariseos para tentarle desde Jerusalén. Entonces estaba, como se podría decir, en la boca del lobo. Llega a Jerusalén, pero llega en la noche. Esa es la razón por la cual mandó a sus discípulos, para que ellos preparen ese cordero. Entonces él llega para no ser notado. ¿Por qué? Porque quería tener un tiempo con sus discípulos. Quería tener esa santa cena. Quería tener esa Pascua que dio origen a la Santa Cena. Él quería hacer eso. Después iba a permitir que todo suceda, porque Él lo permite, obviamente, voluntariamente. Pero su intención era hacer eso. Entonces, Él cambia el calendario. Nos encontramos en el 15 de Nisan. Es decir, llega Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Directamente entran a participar. Dice, verso 18. Dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Imagínense la imagen. Está el Señor Jesús con sus allegados, porque aquí dice que solamente quería tener la Pascua con ellos, con sus discípulos, los más cercanos. Está con ellos y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y es ahí donde ellos comienzan
hacer una pregunta, pero una pregunta como ¿seré yo? O sea, es imposible que sea yo. Ese era el tono de la pregunta. Yo no voy a hacer. Pero lo interesante de todo es que ellos ponen ese tono en la pregunta, pero dice, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Es decir, comienzan a decir uno a uno, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Por qué? Porque evidentemente no querían ser ellos. Pero entre medio estaba ahí Judas, que sí, él iba a ser. Él iba a ser el que iba a traicionar al maestro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí hay una respuesta muy interesante de Jesús. Verso 20. Él respondió y les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. El que moja conmigo en el plato era una forma de decir los más íntimos. Dentro de la cultura judía, solamente el círculo más íntimo comía de un mismo plato y mojaba en un mismo plato. Entonces él estaba diciendo, no estaba diciendo es Judas, porque es evidente que más de uno de sus apóstoles tenía esta cercanía con el Señor de poder compartir de un mismo plato. Pero él estaba diciendo, es uno de los más cercanos, con los cuales se han dado 3 años, las personas más cercanas, uno de los más cercanos de mi círculo íntimo, uno de ellos me va a traicionar. ¿Entienden el tono del maestro? Por eso hay tristeza. Hay tristeza en ese momento. Y es importante entender que este no es un momento fácil para el maestro, pero a la vez es un momento muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando el Señor los envió a Jerusalén? El Señor los envió a Jerusalén y ellos tenían todo dispuesto para sacrificar un cordero para poder compartir con ellos la Pascua. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Él estaba siendo alistado, siendo preparado por medio de la traición que Judas iba a hacer para hacer él el sacrificio. Ahí está la similitud. Ahí va a estar el Cordero de Dios para quitar nuestros pecados. Es muy importante entender eso. Y no solamente esta parte, podemos ver el versículo 21 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces cuando vemos la palabra y dice, según está escrito de él, en el Salmo 41:9 nos dice la palabra de Dios de que iba a ser traicionado por uno de sus círculos totalmente íntimo. Salmo 41 es un salmo escrito por el rey David. Viendo cronológicamente, eso es 1000 años antes. 1000 años antes ya estaba dicho de que uno de su círculo íntimo, en este caso Judas, lo iba a traicionar. Qué importante entender eso. Ese Señor ya lo tenía todo planeado. Pero quiero hacer una aclaración acá. No es que Judas fue obligado. Judas fue por su propia codicia de buscar dinero o riqueza para él. Y eso pesó más que el cariño y el amor del maestro. Fue una decisión totalmente propia porque acá nos dice la escritura. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Quiero repasar Santiago 1 del 13 al 15. Es muy importante lo que dice en Santiago 1 del 13 al 15. Dice, cuando uno es tentado,
No diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Cuando Judas decidió ir y traicionar a Jesús, fue por voluntad propia, por una codicia, por algo en su corazón, no por el Maestro. Ese punto es muy importante porque nosotros también tenemos una responsabilidad por cada acto que hacemos. Es muy fácil apuntar a Judas y decir, es el peor de todos. Pero la verdad es que si somos sinceros, muchas veces nosotros también, en alguna medida, traicionamos al Maestro. El tema es que podemos arrepentirnos y cambiar de dirección. Eso es muy importante. Nosotros somos responsables de todas nuestras acciones en contra de Dios o a favor de Dios. Nosotros decidimos lo que hacemos y somos responsables y vamos a ser un día encarados por las acciones que hemos tomado, para bien o para mal. Y evidentemente, gracias al Señor y al día que estamos recordando, su justicia nos va a salvar. Si la hemos aceptado, pero somos responsables igual de la forma en la que andamos, así como Judas lo fue. Entonces eso es muy importante, muy importante poder recordar. Hasta este punto hemos visto que los discípulos, por el plan de Jesús, prepararon la Pascua. También vimos que Jesús estaba siendo preparado como el sacrificio perfecto a través de la traición de Judas. Ahora vamos a ver la importancia de la nueva Pascua. Punto número 3. La nueva Pascua da inicio al nuevo pacto. En esta porción vamos a ver algunas verdades muy poderosas. Como hemos dijimos al comienzo, que cuando cuando el Señor, Dios Padre, los saca de Egipto, al pueblo de Israel, los libera de la esclavitud. ¿Para qué? Para darles una tierra prometida. Ellos eran esclavos, no eran dueños de sí mismos. Pero Dios los hace libres, Dios les da la ley y Dios les da una tierra. Cuando vemos un verso como el que vamos a ver hoy día, que estamos viendo, el Señor nos libera de la esclavitud del pecado para poder ser sus hijos y para tener promesa eterna. Es importante poder ver la imagen de Cristo en todo lo que estamos viendo. Versículo número 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Verso 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Primer énfasis que quiero hacer acá. La muerte de Jesús da origen al perdón de pecados. Ese cuerpo clavado y esa sangre derramada es lo único que nos hizo aceptos delante del Señor para poder ser salvos, para ser salvados por Él. Pero ¿qué es lo que dice acá? Y aquí habla del nuevo pacto. El nuevo pacto es una de las figuras más importantes, es más, es la más importante. Es el pacto más importante en toda la escritura. Pero quiero hacer rápidamente quiero recordar rápidamente algunos de los pactos que Dios hizo. Todo surge
en Génesis 3:15. Ya en Génesis 3:15, el Señor, cuando estaban pecando Adán y Eva, y Él los estaba castigando, ya le dice: de tu simiente, refiriéndose a Eva, iba a venir quien iba a pisar la cabeza a la serpiente. Ya existe una promesa de que lo que había hecho la serpiente, y es más, en realidad el diablo por medio de ella, un día le iba a costar la cabeza y iba a ser aplastada. Es importante empezar por ahí, pero no solamente ahí. Nosotros podemos ver, vamos un poco más adelante en la historia y encontramos a Noé. Y a Noé, Dios le prometió y le dijo, una vez que pasó el diluvio, le dijo: no voy a volver a destruir la tierra con agua. ¿Y qué señal le dio? Le dio el arco iris, que hoy ya lo vemos. Pero podemos ir un poco más adelante todavía y encontramos a Abraham. Y en Abraham podemos ver en Génesis 12, 15 y 17. Acuérdense, 12, 15 y 17 está dividido todo lo que es el pacto que le dio a Abraham. ¿En qué se resume? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Iba a haber bendición por medio de la descendencia de Abraham para todas las naciones de la tierra. No era solo para los judíos, se lo dijo a Abraham. Después de eso, viene y le dice a Moisés. Pero con Moisés, en todo Éxodo, da un nuevo pacto en el cual él podía comenzar a tener intimidad con el Señor, a poder relacionarse con Él, y crea todo lo que es el templo. Entonces ya podían ellos tener una relación con el Señor. Un lugar de adoración, un lugar donde se hacían sacrificios para perdón de pecados. Un punto muy importante. Pero no solamente se queda ahí. Después le da un pacto. En 2 Samuel 7 podemos encontrar el pacto con David, donde le dice: de tu descendencia va a venir el Salvador. Su descendencia, de su linaje, iba a venir Cristo. Y es así como el Señor va haciendo pactos hasta que llega a Jeremías 33. Y ese sí quiero leerlo. Quiero leer Jeremías 33, del 31 al 34, porque es muy, muy, muy importante. Jeremías 31, del 33 al 30. Vamos a leer desde el 31 mejor. Desde el 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ven este nuevo pacto? Este pacto estaba siendo cumplido en Marcos, en el relato de Marcos en Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo es el nuevo pacto. Y lo acabamos de leer. Dice:
y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ellos habían leído Jeremías, ellos sabían, ellos conocían los profetas, ellos conocían los pactos, mucho mejor que lo que nosotros los conocemos. Ellos estudiaban y escuchaban esto por tradición, sabían la ley mosaica, habían leído el Torá, conocían de los profetas. Entonces les estaba diciendo, ese pacto del cual Jeremías habló, que iba a reemplazar el pacto anterior, se está cumpliendo conmigo en este momento, a través de mi muerte. Eso es lo que el maestro les dijo a ellos y sigue siendo vigente para nosotros hoy, porque ese pacto nos alcanza. Y en ese pacto tenemos vida. Quiero leer lo que dice el autor Vaughan Roberts del libro El Gran Panorama Divino. Él habla sobre este mismo pacto y dice, los israelitas quebrantan las obligaciones de su pacto y Dios tiene que juzgarlos. Pero por medio del profeta Jeremías promete un nuevo y mejor pacto que lleva a un cambio de corazón, a un conocimiento universal de Dios y a un perdón completo. La muerte de Jesús en la cruz inaugura este nuevo pacto. Este pacto es inaugurado a través de Jesús. Esa promesa de Jeremías estaba por ser cumplida. Y el Señor Jesús les estaba diciendo de primera mano a sus apóstoles, aún al que estaba por traicionarlo. Qué momento más importante. ¿Pero por qué? Porque la casa de Israel, como dice este autor y como dice Jeremías, no fue capaz de cumplir el pacto anterior. Necesitaban ser transformados en su mente y en su corazón. Tenía que haber ese cambio. Hace unos cuantos años yo tuve la oportunidad en realidad, de trabajar en un rubro que no es el mío. Yo soy administrador de empresas, pero surgió la oportunidad de trabajar cambiando una antena. Y la oportunidad era buena. Entonces yo hablé con un amigo, el cual era un ingeniero, estaba estudiando una ingeniería electrónica. Entonces él conocía un poco de eso, pero además de eso, él se dedicaba a cambiar antenas. El trabajo en el cual surgió era cambiar una antena gigante de diámetro de 2.4 metros, mucho más grande que yo y que cualquiera de nosotros, la mayoría de nosotros. Teníamos que cambiarla la antena y teníamos que hacerla funcionar. Entonces yo pensé, mi amigo me va a ayudar, lo vamos a hacer. Y es más, tenía que viajar a otra ciudad y dije, en 3 días lo hago. Y bueno, cobramos, en otras palabras, ¿no? Bueno, surge el trabajo, viajamos, comenzamos a hacer y cambiarlo no fue fácil. Estamos hablando de una estructura grande, pesada, pero al final vamos y al tercer día en realidad ya estaba armada la nueva antena. Pero faltaba, el trabajo no estaba completo, faltaba lo más importante. Esta antena tenía que apuntar al satélite. Ahora quiero decirles, ¿quién puede agarrar una antena y decir, a ver, voy a mover hasta darle al satélite? Un poquitito por acá, un poquito por acá, un poquito. No podíamos. Era muy difícil, era imposible. No hubiésemos podido nunca. Es ahí donde, mediante llamadas y contactos, contactamos a un ingeniero de telecomunicaciones, el cual vino con un equipo, vino con un software, con una computadora, la conectó a la antena y tac, 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 tac. Lo vio el satélite, nos dijo cómo mover, movíamos, la encontramos. En 10 minutos lo hizo. Y cantamos victoria.
Pero eso era imposible para nosotros porque nosotros no éramos capaces de hacer eso. No teníamos los elementos para hacerlo. No teníamos los equipos para hacerlo. Era imposible para nosotros. Y Él lo hizo en 10 minutos. Cuando nos encontramos con el pecado, era imposible estar y vencer al pecado y a la muerte si no hubiera sido por Cristo. Solamente Cristo fue capaz de hacerlo. Y es por eso que la Pascua es muy importante. Lo que decía Jeremías se estaba cumpliendo con Jesús. Es importante entender ese punto. La salvación del hombre estaba siendo posible a través de Cristo. Él estaba dando esa promesa. Y podemos ver en el verso 24 y 25. Dice, y les dijo, esta es mi sangre, eso hemos leído, ¿no? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Y va a haber, el Señor promete, va a haber una nueva forma de compartirla con Él. Vamos a tener esta compartida, así como la Pascua pasó a ser la cena del Señor que ahora recordamos. Ya en la eternidad, en el nuevo reino, vamos a compartir con el Señor para recordar la muerte y la resurrección de Jesús que nos van a llevar hasta allá, para celebrarlo y agradecerle a Él de lo que está pasando. Es importante, esa promesa se va a cumplir. Tenemos que creerle. ¿Ustedes creen que para los que estaban escuchando a Jeremías, podían decir, ay, pero esto suena loco? Sí, probablemente ellos tenían lo mismo que nosotros sentimos de la otra promesa, pero se cumplió. Es más, el pacto con Abraham, 2000 años antes, de tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. No se cumplió por 2000 años, pero se cumplió en Cristo. 1000 años antes, el Señor le dijo a David, de tu descendencia va a venir el Salvador. ¿Y qué pasó entre medio? Exilios. Israel, partido en dos primero, ya estaba Israel y Judá, y después pulverizados los dos. Y el Señor saca a su gente y los vuelve a traer para cumplir su promesa. Ninguna promesa que el Señor haga no se va a cumplir. Si Él lo ha dicho, se va a cumplir. Todo esto nos lleva a 1 Corintios 15, 14, que quiero leer el día de hoy. Porque dice en 1 Corintios 15, 14 que sin la cruz, nuestra fe es totalmente vana. La crucifixión de Jesús es importante para poder recordar y entender que la Pascua y el nuevo pacto se cumplen en Jesucristo. Tenemos que entender eso. Por eso la Pascua es importante, porque recordamos el día en que el Señor se levantó de la muerte para darnos vida. Está bien, tenemos que recordar la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús todos los días. Sí, estoy de acuerdo. Pero qué importante recordar el día en el cual pasó. Qué importante. Es de suma importancia recordar el día de la resurrección del Señor. Cristo es la nueva Pascua, que mediante su muerte y resurrección todos los que recibimos, somos hechos salvos y librados del poder, de la muerte y de la esclavitud del pecado. Esa es la Pascua, ese es el nuevo pacto.
realmente que esas palabras y esta palabra que el Señor tiene caiga en cuenta en nuestro corazón, porque Él vino a volver la Pascua a través del nuevo pacto para que podamos tener una eternidad con Él y nuestros pecados sean perdonados y seamos justificados y después en el futuro glorificados cuando estemos en su presencia. Realmente estas palabras y esto que estamos leyendo tiene que ponernos a nosotros de rodillas y agradecer al Señor por esto, porque era imposible para cualquiera de nosotros, pero Él lo hizo. Amén. Acompáñame en una oración, pidiéndole que realmente podamos entender la importancia de la resurrección del Salvador. Gracias, Señor Jesús, por la obra que has hecho en nuestras vidas, por hacernos salvos. Pero más aún, gracias por haber venido a la tierra, haber vivido una vida perfecta, haber muerto por mis pecados y haber resucitado. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a caer en cuenta de esto, no solo en el día de la Pascua, no solo en el día de la resurrección, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Realmente es un gusto y un gozo poder compartir la palabra de Dios y espero que este mensaje haya sido de bendición. La próxima semana volvemos en nuestro horario normal y Dios mediante, si no hay ninguna interrupción, vamos a tener el mensaje en la mañana. Que Dios los bendiga y realmente la Pascua sea un evento importante para nosotros también. Es la resurrección de Jesús. Eso es. Dios los bendiga.